El gobierno de Estados Unidos y varios países europeos le hicieron hoy en Naciones Unidas contundentes recomendaciones una vez más al régimen cubano por sus constantes violaciones de los derechos humanos en la isla. Rolando Nápoles nos explica. Rolando. Hola, sí, muchas gracias. Y en esta sesión de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en la isla, el régimen cubano una vez más volvió a justificar las violaciones de los derechos humanos en Cuba, culpando sobre todo al embargo de Estados Unidos. Estamos hablando que en un día, 2 días, el número de presos políticos se quintuplicó. Es decir, si teníamos alrededor de 200 presos políticos antes del 11 de julio del 21, ahora tenemos más de 1000. Y esto es algo inconcebible para una isla tan pequeña. Por si fuera poco, es decir, el Estado cubano le está dando a sus ciudadanos solo 3 opciones. Es decir, o te quedas dentro de Cuba callado sin decir nada, porque puedes engrosar inmediatamente la lista de presos políticos, o te vas. El régimen cubano recibió fuertes recomendaciones de varios países sobre el respeto a las libertades de expresión, asociación y movimiento, el abolir la pena de muerte y las garantías del trabajo de los activistas y periodistas independientes en Cuba, durante el examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el que los representantes de ese régimen volvieron a mentir sobre las constantes violaciones de los derechos humanos en la isla. Cuba ha dado pasos significativos en la actualización de su marco jurídico e institucional para la realización de todos los derechos humanos por todos los cubanos. En este cuarto examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, gobiernos como los de Alemania, Bélgica, Holanda y Nueva Zelanda, entre otros, pidieron al régimen cubano que libere a todos los presos políticos en la isla y que ratifique además acuerdos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura, aún más después de que La Habana, en una decisión duramente criticada por activistas cubanos, fuera reelegida recientemente como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estamos saliendo del examen periódico universal de Cuba. Pudimos verla, escuchar las críticas, las recomendaciones de varios países que hablaron de la situación de los presos políticos, de la falta de independencia judicial, de los procesos arbitrarios, de las detenciones arbitrarias, del acoso a los defensores de derechos humanos. Se habló también de la importancia de una ley integral para la violencia de género. Se habló también de la situación del niño, de cómo Cuba debe de firmar y ratificar los tratados de derechos civiles y políticos que no ha firmado. Esta fue una de las recomendaciones que más se repitió. Las contundentes recomendaciones de la ONU al régimen cubano sobre los derechos humanos también incluyeron el tema del aumento de los feminicidios en Cuba, los problemas aún presentes de racismo y discriminación racial y las violaciones de ese régimen para garantizar los acuerdos de Naciones Unidas sobre el trato a los presos y el derecho de activistas y organizaciones independientes a tener acceso a los procesos legales y a las prisiones en el país. Antes de este examen, organizaciones como Cuba Decide, el Centro para una Cuba Libre, Cubalex, Justicia 11J, entre otros, y activistas dentro y fuera de la isla, habían denunciado la represión en Cuba y pedido a los países en esta sesión que hicieran fuertes recomendaciones al régimen por todas las violaciones de las libertades del pueblo cubano. Los hechos, sin embargo, demuestran que el gobierno de La Habana no está siguiendo las directrices del sistema internacional para la protección de los derechos humanos y, por el contrario, durante los últimos 4 años ha aumentado la represión y la violencia directa con armas de fuego o contra embarcaciones, contra ciudadanos indefensos. Y por cierto, en esta sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba, Estados Unidos también le dijo al régimen cubano que liberara a todos los presos políticos hoy en el país, que cesara el hostigamiento a los activistas en Cuba y también que dejara de presionar a los profesionales cubanos para enviarlos como mano de obra barata a otros países. Rolando Nápoles, América Noticias.